Continuamos con más del programa. Vamos con nuestro siguiente tema. Les comentamos que la vacunación infantil es una de las estrategias de salud pública más efectivas y con mayor evidencia científica para prevenir enfermedades infecciosas que puedan causar la hospitalización, discapacidad o incluso la muerte. Según la Organización Mundial de la Salud, la inmunización rutinaria ha contribuido durante décadas a la reducción de enfermedades como el sarampión, la difteria, la poliomielitis y muchas otras enfermedades, evitando millones de muertes en todo el mundo. Para conocer más referente a este tema, la importancia de complementar los esquemas de vacunación en nuestros niños, vamos a darle la bienvenida a el doctor Ricardo Morales. Él es especialista en pediatría y también director general de Pediatría al Día. Ricardo, buen día, bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Siempre es un gusto hablar con ustedes allá en la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo han estado? Muy bien, muy bien. Bueno, el tema súper importante, lo que es el cuidado de nuestros niños, la prevención de este sector de la población tan vulnerables y la relevancia, la importancia de completar ese esquema de vacunaciones. Hay algunos padres, y eso es evidencia, de que no tienen esa conciencia de completar ese esquema en los chicos. Bueno, es importante entender que este es un problema que se ha ido desarrollando desde prepandemia, o sea, desde pandemia exactamente. ¿Por qué? Porque hubo ese miedo de ir al centro de salud, se perdió esa costumbre de hacer controles preventivos y se comenzaron a espaciar los espacios y los tiempos de vacunación. La cobertura había bajado. Imagínate a tal punto que en años recientes tuvimos un brote de tosferina. Es una cuestión bastante importante. La tosferina es una enfermedad mortal para los niños menores de 6 meses. Entonces, es importantísimo que nosotros tengamos esa conciencia. ¿Por qué? Porque las vacunas, lo que nos han demostrado durante décadas es reducir, eliminar infecciones. Eliminar infecciones como la viruela a inicios del siglo XX. Tenemos también el sarampión que lamenta. Entonces es una cuestión que nosotros necesitamos mantener y que más bien nosotros necesitamos tratar y darles a nuestros niños esas herramientas porque estas enfermedades o son fatales o dejan secuelas de por vida. Así es, ahí, como bien lo mencionaste, el año pasado, el 2025, fue el brote de tosferina y actualmente se está hablando del brote de sarampión. Doctor, ¿se me escucha? Se han puesto, Ricardo, al parecer tenemos un problemita ahí con el audio. sí, sí me escuchan. Ah, perfecto, ahí sí, ahí sí. Sí. Está un poquito retrasada la conexión, disculpen, estoy con un poquito de problemas del internet nada más. Ok, ok. Bueno, en relación al caso de los del sarampión, es una cuestión muy importante. Tenemos casos de sarampión en Estados Unidos, casos de sarampión en México. En México tenemos un brote totalmente impresionante de casos de sarampión. El sarampión es una enfermedad mortal, es una enfermedad que tiene complicaciones respiratorias y neurológicas. Entonces, no es simplemente que el niño le salen un brote en la piel y tiene fiebre, no. No es solamente eso, sino es una enfermedad respiratoria que puede dar una neumonía fatal o puede dar una encefalitis fatal. Entonces, por favor, es importantísimo que podamos hacerlo. La mayoría de los casos de sarampión que se están dando en Estados Unidos y las muertes que fueron en el año 2025, más de 1.100 muertes por sarampión. Y en México esa cifra se está duplicando y hasta triplicando. ¿Por qué? Porque el sarampión es una enfermedad mortal que puede ser tranquilamente prevenible con una simple vacuna. Y ahorita lo peor de todo es como están tantos niños con sarampión, se está necesitando muchos más refuerzos. ¿Por qué? Porque hay una cuestión importantísima que el público tiene que entender, el efecto rebaño. Mientras más personas están vacunadas, esas personas a las no vacunadas las protegen. ¿Por qué? Porque se evita el contagio de esa forma. Ricardo, y ese es uno de los tantos puntos importantes de cumplir con los esquemas de vacunación, pero también hay algunos puntos en contra, la desinformación, muchas veces hay información errónea en las redes sociales, se han creado grupos antivacunas.
Sí, lamentablemente esto está basado en documentos completamente no demostrados. Primero, en un estudio de 1998 en el cual se dijo que se asociaba con autismo. Primero, que el autismo no es una enfermedad, el autismo es una neurodivergencia. Eso es completamente absurdo. Los niños autistas lo que simplemente tienen es una forma diferente de abstracción del mundo y su cerebro funciona de forma diferente, pero no es que sean niños enfermos. Eso es una cosa que hay que aclararla de entrada. Segunda cosa. Este estudio se hizo en 11 pacientes con una metodología pésima, con un sesgo terrible, y luego la misma revista lo sacó y lo desmintió por completo. Entonces, al desmentirlo por completo fue una cuestión sumamente importante. Entonces, y entender que se hicieron nuevos estudios, un estudio que se hizo en Dinamarca, que tuvo un estudio prospectivo, perdón, de más de 10 años donde se evaluaron 1.200.000 niños y se vio la asociación, no solo con autismo, con enfermedades autoinmunes, se vio con enfermedades degenerativas, con enfermedades neurológicas. Ese estudio demostró que no existe ninguna asociación entre las vacunas y ello. Entonces, miren la diferencia, un estudio mal hecho que fue completamente negado y fue completamente descartado versus una revisión sistemática y un estudio prospectivo con millones de personas que nos demuestra lo contrario. No está mal dudar a los papis, no está mal dudar. Lo que está mal es hacer caso a evidencia que no tiene ningún sentido o a chats de WhatsApp, como les digo siempre, de una forma irónica, con piolines al lado, a un estudio bien hecho, médico y la recomendación de sus pediatras. Y aquí también entra, ¿verdad? Las campañas de información de fuentes oficiales. Esto también es una corresponsabilidad. Sistemas públicos, sistemas privados, sistema de educación, porque también en las escuelas, en los colegios, se tiene que brindar información sobre salud. Exactamente. El conjunto de todo lo que es la niñez, nuestra niñez está conformado por la familia, por el eje educativo y por el eje de salud. Todos tenemos que hacerlo. La prevención, como siempre se dice y está demostrado, es que previene y no solo que evita millones de muertes de la mayor forma posible. Cuando un niño ya está enfermo y tenemos un niño con sarampión en terapia intensiva, el riesgo de mortalidad es alto de un 80%. Podremos salvarlo escasamente si es que es un caso grave, pero si nosotros damos información, si nosotros damos la información certera, si vacunamos a nuestros niños, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos salvando millones de vidas antes de que se den todos estos casos graves. ¿Por qué? Porque ya tenemos las experiencias de inicios de siglo, de mediados de siglo XX, en las cuales teníamos millones de personas que morían, millones de personas que morían. Y lamentablemente eso es lo que va a suceder si es que no permitimos que las vacunas hagan el trabajo que estaban haciendo bien. Y esto es una cuestión que no solamente es una creencia, sino que es un hecho. Y eso lo podemos comprobar incluso con la COVID-19. Cuando estuvo el COVID-19 y salieron las vacunas, disminuyeron completamente los casos, se pudo reactivar la población. Y esto es importantísimo de entender. Efectos adversos son mínimos. Y esto también no tiene que ser exagerado. ¿Por qué? Porque lamentablemente lo que está pasando es hacer falacias de falsa asociación sin tener en cuenta cómo funciona realmente nuestro cuerpo y cómo funcionan realmente las vacunas. Para toda la audiencia, la 96.9, para las familias ecuatorianas, para los padres de familia que nos están escuchando en este momento. Ricardo, por favor, recuérdanos cómo se desarrolla el esquema de vacunación. Es desde que nace el niño y durante todo su proceso de desarrollo. Exactamente. Es importantísimo entender varias cosas. Y es muy bueno el cuadro que tú estás poniendo, porque no solo incluye a la niñez la vacunación, incluye a los adultos mayores que son grupos vulnerables actualmente en relación a la influenza, a las embarazadas, a los adolescentes. Entonces es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta eso. Los niños desde el nacimiento. Tenemos en las primeras 24 horas lo que es hepatitis B, no porque el niño va a tener una transfusión o va a tener relaciones, no, es porque hay un riesgo importante de que pueda tener un contagio hasta que tenga su primera dosis a los 2 meses. Además de que tenemos gran población en nuestro país que no tiene controles preventivos, que no tiene un examen negativo o una investigación de hepatitis B previa. Entonces estos niños pueden estar en riesgo. Tenemos la BCG, que es la que nos cubre contra la tuberculosis miliar, que se puede poner durante los primeros 28 días. Esta
es importantísimo porque todavía somos un país que tiene gran cantidad de tuberculosis. Tenemos también a los 2, 4 y 6 meses todo lo que es la pentavalente, lo que es difteria, tétanos, tosferina, lo que es hemófilos influenza de tipo B, lo que es la hepatitis B, ¿sí? Y la polio. Importantísimo que podamos vacunarles a partir de los 6 meses influenza, al año en relación a lo que es sarampión, rubiola, paperas, varicela, a partir del año también, aquí se pone a los 15 meses. Fiebre amarilla, somos un país todavía que tiene tendencia y que tenemos grandes casos de fiebre amarilla y tuvimos brotes en años recientes. Esto también es importantísimo. 18 meses ya tenemos simplemente lo que es los refuerzos que pusimos a los 2, 4 y 6 meses, a los 4 a 6 años. Aquí en el Ecuador el Ministerio de Salud lo pone, la que es difteria y tétanos, y es importantísimo también lo que es la polio. Entonces, por favor, tratemos de hacerlo. Igual a nuestros niños, por favor, nuestros adolescentes. Necesitamos también lo que es la vacuna contra el virus de papiloma humano, que es una de las pocas vacunas que nos previenen contra el cáncer. Niñas desde los 9 años y los estudios recientes y todas las sociedades médicas actualmente también lo recomiendan en varones. ¿Por qué? Porque somos reservorios asintomáticos. Y por favor, no se olviden de las abuelitos, de las abuelitas, de las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas, a través de esa vacuna, estamos dando inmunidad a nuestro niño recién nacido hasta que tenga esta, esta nueva inmunidad que va a recibir a través de la vacuna. Entonces es importantísimo que nosotros podamos darle la salud a nuestros niños a través de esto. Entiendo que un pinchazo puede doler, pero esto va a salvar una vida. Si ustedes pudiesen ver las tristes historias que se tiene de niños muertos en Estados Unidos, en México, por el sarampión, brotes de tosferina, los niños que murieron en este país por tosferina, por una vacuna que se pudo haber evitado, es horrible. Recordemos que quizás cuando mucha gente ve esto desde lo lejos puede ser un dato estadístico, pero para ese padre, para esa madre, para esa familia, esa estadística es del 100%. Y eso nunca debemos olvidar. Doctor, usted mencionó algo súper importante, que son los refuerzos que se tienen que también dar, porque entre los mitos, muchos mitos que hay, pues, no, ya me puse las primeras dosis, ya no necesito un refuerzo, que era lo que también pasaba por lo del COVID, ¿no? Ya nadie se quería poner los refuerzos, pero son importantes. El refuerzo, como les digo, si tenemos una computadora y viene la actualización del antivirus, ¿por qué? Porque probablemente se creen nuevos virus que puedan atacarnos en nuestra computadora y lo estamos actualizando siempre. Imagínense en el caso de la parte biológica. Si nosotros te ponemos los refuerzos, le damos esa actualización a nuestro sistema inmune para que se sepa defender. Hay una cuestión también importante, que es lo que pasaba cuando teníamos el brote de tosferina. Se hace un efecto que se llama efecto capullo. Nosotros le damos la vacunación a los padres para que ellos disminuyan su riesgo de contagio. Así un niño pequeño recién nacido está mucho más protegido en relación a su entorno familiar íntimo. ¿Por qué? Porque en su entorno familiar íntimo no va a haber tanto riesgo de contagio. Entonces, de esa forma nosotros protegemos. Igual a nuestros adultos mayores. Si tienen personas de la tercera edad que tienen enfermedades cardíacas, enfermedades del corazón, son diabéticos, tienen enfermedades pulmonares crónicas, por favor, la vacunación de la influenza, que es la que estamos teniendo en este momento, aprovechenla. Y ni siquiera les cuesta. Estamos en una buena campaña y el Ministerio de Salud lo está haciendo, afortunadamente, lo hizo desde noviembre. Y esa debería ser la tónica todos los años. Así es, desde acá, desde producción del programa El Experto Salud, también queremos felicitarte, Ricardo, por esta campaña que están realizando junto con un organismo internacional, precisamente hablando de estos temas, la importancia de la vacunación. Así muchísimas gracias. Estamos haciendo con UNICEF una hermosa campaña que es a través de concientizar con evidencia, con todo lo que sabemos que muchos padres tienen miedo y están pensando que podría pasar a través de las vacunas, pero también tienen que pensar en las consecuencias que podrían suceder si esta vacuna no se les aplica. Niños que podrían morir, niños que podrían tener una enfermedad que podría darles secuelas durante toda la vida. Esto es importantísimo. Un sarampión no es que te da una neumonía que puedes estar en casa, te deja una neumonía que terminas en terapia intensiva, con una encefalitis que podría dejar una discapacidad y una lesión neurológica de por vida.
Entonces, por favor, tengamos en cuenta eso. Incluso enfermedades tan simples como la varicela, no en todos los casos, pero en casos de niños que son mucho más sensibles, que tienen factores de riesgo, pueden llegar a tener una neumonía varicelosa o también una encefalitis. Estos virus no tienen perdón en relación a otro tipo de cuestiones. Agradecemos al doctor Ricardo Morales, especialista en pediatría y director general de Pediatría al Día, por acompañarnos estos minutos. Le agradezco muchísimo, Carlos, gracias por la invitación y siempre es un gusto hablar de estos temas y sobre todo para concientizar a las familias para la salud de nuestros niños. Recuerden que vacunar es un acto de amor y sobre todo es un acto en el cual nosotros podemos prevenir enfermedades que pueden acabar con la vida de nuestros niños y de nuestras futuras generaciones. Así es, doctor, nuevamente le agradecemos. Vamos a seguir conversando sobre otros temas y saludo también a todos nuestros lindos hermanos de la capital de la República. Muchísimas gracias por la invitación.